Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos en Cristo. Les saludo con la paz y la bendición de Dios en esta tarde una vez más, deseando que el poder, la gracia, la bendición del Todopoderoso, el Padre de amor y misericordia esté sobre su vida. En esta tarde que el Señor nos permite poder estar juntos nuevamente, conectados a través de las redes sociales. Doy gracias al Señor por este momento, gracias por este día maravilloso que nos ha brindado, un día de sol, un día en que Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y ahora nos permite poder compartir un momento de la meditación de la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a todos los que se van a comenzar a conectar y los que se están conectando. Y quiero que en esta tarde usted pueda abrir su corazón y pueda recibir una palabra para este tiempo que estamos viviendo, tiempos proféticos, los postreros días de los cuales habló el Espíritu Santo a través de sus santos siervos, los apóstoles, más precisamente por el apóstol eh, Pablo, el cual decía que en los postreros días el Espíritu Santo hablaba de lo que iba a acontecer en estos postreros días, los días que estamos viviendo, tiempos peligrosos, días peligrosos en los cuales nosotros estamos viviendo y cada día que pasa vemos lo que acontece a nuestro alrededor, lo que acontece en el mundo. Y la palabra del Señor se tiene que cumplir. La palabra de Dios es viva y eficaz y se tiene que cumplir. Jesucristo dijo, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si bien a veces ignoramos las señales que nos rodean, las que se manifiestan de hace mucho tiempo atrás, a este tiempo se han manifestado señales en los cielos, en la tierra, y esto debería ponernos atento. Jesucristo en una de sus charlas con sus discípulos, con sus amigos, pues llegó un momento en que Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos, y amigos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y allí les hablaba y les refería algunas palabras, les declaraba lo que en parábola les hablaba a los demás, a ellos se los revelaba. Y en una de esas revelaciones, de estas charlas que tenía con sus discípulos, sus amigos, él les dijo que debíamos aprender de la higuera que cuando el verano está cerca ya las hojas comienzan a florecer y cuando viéramos estas cosas debíamos erguir nuestra cabeza porque nuestra redención ya estaba cerca. Yo creo que más que nunca estamos muy cerca de ese día en el cual Cristo vendrá a buscar a la iglesia. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, ya hacía muchos años se venía hablando de la venida del Señor, se cantaban alabanzas, coros que hablaban de la venida del Señor y siempre se predicaba de la venida del Señor. Hoy ya no se predica más de estas cosas. Hoy ya se ha dejado de predicar sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el pecado. Hoy la mayoría de lo que se predica son mensajes, por llamarle así, mensajes light, porque todo ahora es así, en la vida cotidiana de cada una de las personas. Y hemos olvidado lo que la palabra del Señor nos enseña. Y yo recuerdo que la venida del Señor siempre se habló. Eh, Cuando mis padres conocieron al Señor, yo habré tenido, y sí, tenía 12 13 años, y ya se hablaba de la venida del Señor. Así que ahora tengo 56 años, así que imagínese la cantidad de años, y todavía el Señor no ha regresado, pero las señales se han acelerado a tal punto que yo creo que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y hablando de estas cosas, quiero que en esta tarde podamos orar y después vamos a compartir unos versículos de la palabra del Señor. Así que si usted me permite, quiero orar, quiero invitarle que abra su corazón, que esté atento a la palabra,
Si usted tiene una Biblia a mano, pueda tomarla y pueda también leer para que lo que pueda estar desarrollando en esta tarde, usted vea que va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque trato de darle y de explicarle lo que está conforme a la palabra de Dios. En ningún momento voy a hablarle algo que no está escrito. Trato de hablarle, de enseñarle, de explicarle todo lo que está escrito ahí. Así que usted puede corroborar y puede ver que lo que estoy hablando, predicando, está allí escrito en la palabra. Para que usted no tenga ninguna duda y para que usted entienda. Así que yo le invito a orar en esta tarde. Oramos al Eterno, al Soberano, al Padre de las luces, en el cual, como dice Santiago, no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo, te doy gracias en esta tarde porque tú, Señor, me permites poder estar aquí una vez más para poder compartir tu palabra, la cual, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. En esta tarde, en el nombre bendito que es sobre todo nombre y delante del cual se sujetan los principados, potestades, de todo lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, se sujeten al nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y por ese nombre bendito me acerco a ti y ruego la bendición sobre todos los que están recibiendo, Señor, en esta tarde esta palabra y los que van a ver tal vez después este video, que tú les bendiga, que tú obres en ellos conforme a la fe y que manifiestes tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad. Ruego, Señor, que la unción, la gracia y el Espíritu Santo esté fluyendo y que tu nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. En esta tarde quiero compartir unos versículos y me gustaría que usted pudiera acompañarme. Y es allí en el Nuevo Testamento, un libro o una epístola, es una carta del hermano de Jesús. Porque tal vez si usted tal vez que es creyente, que ha leído las escrituras y ha creído en Jesús, usted, me imagino que usted sabe que Jesús tuvo hermanos y hermanas, que José y María tuvieron hijos. Eh, Esto lo enseña la palabra. Y por eso se escandalizaban de Jesús, porque cuando Jesús estuvo en Nazaret, la ciudad donde él se había criado, dice que allí no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad del pueblo, de los que estaban allí. Y muchos se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde tiene este tanta sabiduría? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Es decir, que Jesús tuvo hermanos y hermanas. María y José tuvieron hijos. En aquel tiempo, tener muchos hijos era una señal de la bendición de Dios. Así que no es como en el tiempo que estamos viviendo ahora. Usted puede leer, puede mirar información que en Europa, en la mayoría de los países europeos, y después también allí en el gigante asiático que es China, no permiten tener más de un hijo. Y allí donde se mueve, donde está el movimiento humanista, Europa, en los países europeos, no permiten tener más de un hijo, o esa es la mentalidad que tienen. Por eso que hay pueblos, hay naciones, tal el caso de Italia y de otros países que quedaron poblaciones, ciudades desérticas, porque murieron las personas y al no tener hijos no hay una generación que se renueve. Entonces, el tiempo en que Jesús estaba aquí en la tierra, y más precisamente en la cultura oriental, la cultura donde estaban esos pueblos originarios y que todavía siguen la mayoría con sus costumbres,
era costumbre tener muchos hijos. Por eso vemos que había familias que tenían 12, 13, 15, 18 hijos. Era una bendición de Dios. Hoy ya no se puede, ya sea por el tema económico, ya sea por los pensamientos humanistas que hay. Pero en aquel tiempo era una bendición tener muchos hijos, así que María y José tuvieron hijos. A veces nos han enseñado que no eran hijos, sino que eran primos de Jesús. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que eran hermanos. Y uno de esos hermanos de Jesús, llamado Santiago o Jacobo, que fue el último en creer en Jesús, y Pablo habla de él, Pablo habla y da testimonio de Jacobo, que fue uno de los referentes, uno de los hombres más importantes allí en Jerusalén, al cual los apóstoles debían rendirle todo lo que ellos hacían. Él estaba allí en Jerusalén y los demás apóstoles, Pablo, Pedro y los demás, debían rendirle cuentas de lo que hacían allí a Santiago. Y Santiago fue el último de los hermanos en creer en Jesús. Y él escribe una epístola, una carta. En esta carta es la que quiero compartir en esta tarde. Y muchos le llaman a esta epístola o carta el Evangelio práctico. Porque aquí Santiago no se anda con vuelta. Aquí lo que dice es o eres blanco o eres negro. O eres verdadero o eres falso. No se anda con medias tintas. Entonces esto es el Evangelio práctico. Por eso él habla mucho también de la fe. Si tú dices que tienes fe, bueno, muéstrame las obras, porque si tienes fe, tienes que tener obras. Si no tienes obras, no tienes fe. Y muchas cosas más. Ahora, yo lo que quiero leer son allí en el capítulo 4 y versículo 1 en adelante de la epístola del apóstol Santiago, y habla de la amistad con el mundo. Y dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, dice, bendito sea el nombre del Señor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Esto es lo que decía el apóstol Santiago, que como le decía no se andaba con medias tintas, él hablaba lo que tenía que hablar. Y aquí habla de la amistad con el mundo. Sabemos que estamos en el mundo y que no somos del mundo, Jesús lo dijo. Yo no sé qué pensamiento tiene usted acerca del mundo. Yo no sé si usted entiende lo que realmente es estar en el mundo y no ser del mundo. Cuando usted está de acuerdo con las modas, cuando usted está de acuerdo con todas las cosas que hace el mundo, el sistema que gobierna el mundo, cuando cosas estamos en desacuerdo con Dios. Un verdadero hijo de Dios no puede estar de acuerdo con el mundo.
Y debemos entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos aquí a esta tierra, a este mundo, a este sistema. Pues cuando Cristo dejó establecida la iglesia, Cristo estableció la iglesia para que la iglesia se metiera en el mundo y sacara a la gente del mundo para llevar a la iglesia. La iglesia fue introducida al mundo. Ahora vemos que está todo al revés. El mundo está introducido en la iglesia. Y cuando digo el mundo me refiero a todo, ya sea la moda, ya sea la manera de hablar, la manera de comportarse. Lamentablemente la iglesia ha sido contaminada. En vez de la iglesia ganar al mundo, el mundo ha ganado a la iglesia. Y el mundo se ha metido en la iglesia. Entonces, cuando usted entiende realmente lo que es el significado de estar en el mundo y no ser del mundo, entonces allí usted puede luchar y puede vencer con todas las cosas que quieren apartarnos, quieren arrastrarnos. Porque el mundo es una fuerza espiritual, el mundo es una fuerza que nos quiere arrastrar, nos quiere apartar, nos quiere alejar de la presencia de Dios. Por eso espiritual. En nosotros mismos hay una lucha espiritual. El espíritu que nos anhela celosamente, como decía más adelante, el espíritu que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y la carne que no quiere someterse al espíritu, la carne que quiere vivir de acuerdo a lo que vive el mundo, de acuerdo al sistema que gobierna el mundo. Entonces, cuando nosotros nos volvemos o nos hacemos amigos de este sistema, amigos del mundo, nos volvemos enemigos, nos constituimos. Es decir, como que la palabra constituir es como que uno se levanta contra Dios. Directamente, cuando nosotros nos volvemos y nos hacemos amigos del mundo, nos levantamos como enemigo de Dios. Ahora, ¿quién podrá resistir a Dios? ¿Quién podrá resistir a Dios como enemigo? La Biblia nos enseña que allí en el desierto, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios lo llevó por el desierto. Y el ángel de Jehová iba con ellos. Pero en el camino el ángel se le volvió enemigo del pueblo. ¿Por qué? Por causa de la rebeldía del pueblo, por causa de la desobediencia del pueblo, por causa del pecado del pueblo, por causa de que el pueblo quería volverse atrás. Y en su rebeldía, porque 10 veces tentaron al Señor en el desierto, y el Señor se los hizo saber. El Señor les hizo saber que en la tentación de tentarlo a Él, o de rebelarse contra él, Dios le hizo saber que no era de su agrado. Por eso que morían miles, en algunos días hubo gente que murió en mucha cantidad. Ahora, la Biblia dice que hicieron enojar su Santo Espíritu, el cual se les volvió enemigo. Entonces Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, ¿habrá alguien que quiera convertirse en enemigo de Dios? ¿Habrá alguien que pueda torcer el derecho? Dice allí en Eclesiastés, cuando está hablando Salomón, el hombre más sabio que hubo en la tierra, ¿quién podrá torcer lo que Dios enderezó? ¿O quién podrá enderezar lo que Dios torció? ¿Quién podrá? ¿Habrá alguien, habrá alguna fuerza que lo pueda hacer? ¿Quién podrá permanecer de pie delante de Dios? ¿Quién podrá hacerle frente delante de Dios? ¿Quién podrá levantarse como enemigo de Dios? Por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Porque hay pleitos, hay guerras. ¿O va a decir que usted no tiene pleitos o guerra con alguna persona? Y sí, seguramente, si no es con sus familiares, con algún amigo, con algún vecino, con algún hermano, con algún conocido, con alguien.
En algún momento de su vida habrá tenido pleitos, habrá tenido peleas, habrá tenido guerras. Sucede. El mundo es así. Yo recuerdo que desde que tengo memoria, hay dos fechas en las cuales la gente se acerca a Dios y trata de acercarse unos al otro. Cuando se celebra la fiesta de la Navidad o del Año Nuevo, están todo el año distanciados, peleados por discusiones, por pleitos, pero esa noche parece como que hicieran las paces, van a comer juntos, van a beber juntos y al otro día ya están enemistados hasta el año que viene. Y así pasa, así es la gente, así somos la mayoría cuando no conocemos a Dios. Pero también hay gente que conoce a Dios y vive en guerra, vive en pleitos. ¿Por qué? Porque su corazón todavía no ha sido entregado al Señor. Porque una persona que entrega totalmente el corazón a Dios no es una persona que viva de esta manera. Por eso dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Hay pasiones en nosotros, hay pasiones en nuestros miembros. Hay pasiones que muchas veces nos llevan a pelear, a combatir, a hacer guerra, a hacer pleitos. Porque hay personas que, que defienden a rajatabla lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, su trabajo, lo que realizan, lo defienden a muerte si es posible. ¿Por qué? ¿Y por qué están tan metidos en esas cosas? Porque tienen pasión por lo que hacen. Cuando uno está apasionado por algo, va a luchar por eso que defiende. Cuando una persona está apasionado por el trabajo que está haciendo, lo va a hacer bien. Va a tratar de hacerlo excelente, lo mejor. Y va a luchar por esas cosas. Entonces, cuando uno tiene pasiones, va a luchar por eso que cree y por lo que defiende y por lo que tal vez daría su vida. Hay pasiones futboleras, pasiones por algún ídolo, pasión por algún amor, por alguna... Pero qué bueno sería que estuviéramos apasionados por Jesús. Cuando una persona está apasionada por una persona o por lo que hace, vive hablando de esa persona, vive hablando de ese trabajo, vive hablando de ese equipo de fútbol, vive hablando de ese partido político. ¿Por qué? Porque está apasionado y la pasión lo lleva a ese anhelo y ese deseo y esa pasión que se enciende como fuego. Va a pelear, va a luchar y va a defender lo que está haciendo. Por eso, yo recuerdo que en una empresa que solicitaban obreros, decía, si usted no tiene pasión por el trabajo que va a realizar en esta empresa, por favor le pedimos que no se presente. Queremos gente apasionada por el trabajo que hacemos en esta empresa. ¿Por qué? Porque los directivos sabían que cuando una persona está apasionada por lo que hace, lo va a hacer bien, va a ser responsable, va a defender lo que hace. Ahora, cuando hay pasiones en nosotros, esas mismas pasiones nos llevan a discutir, nos llevan a tener pleitos, a tener guerras. Ahora dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice que codiciamos y no tenemos. Cuando codiciamos, a veces codiciamos cosas que no debiéramos hacer. Y no tenemos. Hay personas que codician, quieren tener lo que no pueden. Y esto les lleva a enfermarse. Por eso dice, matáis y ardéis de envidia. Hay personas que han llegado a matar por envidia.
Hay personas en el mundo que han llegado a matar por la envidia, pero aquí no está hablando de gente que no conoce a Dios, aquí está hablando a la iglesia, aquí está hablando a gente que conoce a Dios, gente que tal vez está en la iglesia, que está congregándose, pero que no ha entregado su corazón a Dios. Matáis y ardéis de envidia. Hay personas que arden de envidia por querer tener lo que tienen los demás. Y hasta llegan a matar por esas cosas. No podéis alcanzar, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay personas que no reciben porque no piden, dicen la Escritura. Porque la palabra dice, Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo, yo entiendo que es así. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Todo aquel que pide recibe. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lo dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo, así es. No le busque la quinta pata al gato, como dice ese dicho. Ahora, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero luego dice el apóstol, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, como decía, creo que el domingo pasado, cuando Dios te ha llamado para que tú seas bendecido, esas bendiciones es para que tú las compartas, no para que tú las quedes en tu casa, para que tú las amontones. Mira, el pueblo de Israel andaba en el desierto y recuerdo que lo que prediqué el domingo cuando decía, cuídate de no olvidarte de tu Dios, y allí decía que los había llevado por tierra desértica, llena de serpientes, ardientes y escorpiones, y Dios los guardó, Dios los cuidó, les dio de beber agua que sacó de la roca del pedernal, les dio de comer pan del cielo que los padres de ellos nunca habían comido. Pero ¿qué pasó? La palabra nos enseña que en un momento, cuando Dios les dio la orden de que debían salir a recoger el maná que iba a caer del cielo. Así que todos los días el pueblo de Israel se levantaba a la mañana, porque a la noche parecía que descendía del cielo este pan, era el maná, eran como hojuelas de miel, y ellos recogían y con eso se alimentaban. Ahora, había gente que no creían en el Señor. Como pasa hoy en día, podemos estar en la iglesia, pero no creemos en el Señor. Entonces, el día viernes, el Señor le decía, recojan doble porción porque mañana no va a haber, porque el día sábado era día de descanso, era el día sábado. Dios iba a descansar, no iba a haber maná. Y mucha gente no recogía la doble porción. Y se levantaba tal vez el día sábado a la mañana y no había nada. Ahora, todos los días el pueblo debía recibir, debía salir a recoger. Y tal vez en el día en que de semana algunos pensaban que al otro día no iban a tener el pan, así que recogían doble porción, pero dice que eso se les agusanaba. ¿Por qué? Porque Dios va haciendo todo a su tiempo. Pero esto me lleva a lo que decía acá, lo que le quería dar a entender, que cuando Dios nos enseña y nos habla, lo que le estaba diciendo hace un momento, Dios nos llamó para ser de bendición, pero no para que retengamos la bendición. La bendición es para bendecir a otros, no para guardarla, no para atesorarla, porque cuando tú guardas la bendición de Dios, puede llegar a pasarte lo que le pasaba al pueblo de Israel con el maná. Se te puede echar a perder.
La bendición que tú recibes para que tú bendigas al necesitado, que bendigas a tu prójimo, que bendigas a tu hermano. Y aquí decía, pedís y pedís mal, por eso no recibís, para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos para nuestros propios deleites. Y cuando pedimos de esa manera, según lo que yo alcanzo a entender aquí, Dios nunca va a bendecirte. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vuelvo a repetirte lo que dice en la Escritura. Cuando tú te conviertes, cuando yo me convierto, o cuando nos volvemos en amistad con el mundo, y cuando digo amistad con el mundo es cuando nosotros estamos de acuerdo con todo lo que el mundo hace. Y cuando digo todo me refiero a todo. Cuando estás de acuerdo con las modas, cuando estás de acuerdo a cómo se habla, cuando estás de acuerdo con todo lo que el mundo hace, con todo lo que sale todos los días. Veo como todos los días aparecen cosas nuevas en las redes sociales y veo cómo se enganchan la mayoría. Cosas que no tienen ni pie ni cabeza, no tienen sentido. Pero así estamos los creyentes, así estamos los cristianos, enredados con las cosas del mundo. Nos hemos vuelto enemigos de Dios. Ahora, ¿por qué será que Dios no nos bendice? ¿Por qué será que a veces Dios no nos responde? ¿Por qué será que a veces no tenemos lo que la palabra dice que Dios ha prometido darnos? ¿No será que nos hemos vuelto enemigos de Dios? Y estamos más amistados, más en amistad con el mundo que con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es decir, se levanta como enemigo de Dios. Te lo digo de otra manera. Aquel que quiera ser amigo del mundo hace lo mismo que hizo Satanás allí en el huerto de Edén y allí en el cielo. Se levanta contra Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros nos volvemos amigos del mundo, estamos haciendo lo mismo que hizo Satanás allí en el cielo. Se levantó y se constituyó enemigo de Dios. Pero pastor, ¿qué es lo que está usted diciendo? Estoy diciendo la verdad, lo que entiendo, lo que la palabra dice. Cuando nos volvemos amigos del mundo y estamos de acuerdo con todo lo que el mundo hace, y aplaudimos y celebramos todo lo que el mundo hace, estamos levantándonos y nos estamos constituyendo enemigo de Dios. Así como hizo Satanás, que se levantó y se constituyó en enemigo de Dios. ¿Pensáis, dice, o pensáis? Hace una pregunta aquí el apóstol. ¿O ustedes creen, o ustedes piensan que la Escritura dice en vano? ¿O ustedes creen que lo que la Escritura está diciendo es en vano, no es verdad? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Eso es lo que dice el apóstol Santiago, está preguntando. ¿Ustedes creen que la Escritura es mentira, que lo que dice la Escritura no tiene valor, que es en vano lo que se escribió? Que Él ha hecho morar el Espíritu en nosotros y que ese Espíritu nos anhela celosamente. ¿Usted cree que Dios no es celoso? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no es celoso? Dice que nos cela ardientemente. Y cuando nosotros nos constituimos amigos del mundo, nos rebelamos contra Dios.
Yo le hago una pregunta, piénselo. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con todas las modas que hay en el mundo? Piénselo. Usted que le gusta estar a la moda, que le gusta estar al día con lo que sale. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con eso? ¿Por qué no lee lo que dicen las Escrituras? Léalo. Y allí se va a dar cuenta que Dios no está de acuerdo con lo que usted y yo, que estamos de acuerdo con el mundo. Estamos siendo enemigos de Dios. Que vivimos de vanidad en vanidad. ¿Sabe lo que es la vanidad? ¿Usted sabe lo que es la vanidad? Nos hemos vuelto vanidosos. Estamos viviendo en un tiempo de vanidad. Mostramos por fuera lo que no somos. Eso es ser vano. Es estar vacío por dentro. Y mostramos algo que no somos, que no tenemos. Podemos usar la mejor camisa, el mejor traje, el más caro. Las mujeres pueden pintarse, maquillarse para mostrar lo que no son. Eso es vanidad. Y el mundo lamentablemente está viviendo de vanidad en vanidad, como dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, porque todo pasa. No podemos detener el tiempo. Hay cosas que no se pueden detener y están escritas y se van a cumplir. Cuando pasan los años, las arrugas van a salir, por más que te maquille, por más que te haga la cirugía estética, por más que te pinte, por más que te tiña. Y lo que es natural y lo que está escrito de Dios se va a cumplir, se tiene que cumplir. No puede retener el tiempo, no puede volver el tiempo atrás. Entonces mostramos lo que no somos. A veces nos compramos unos trajes carísimos para mostrar algo que no somos. Eso es vanidad. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Y el que piensa y el que se planta en la palabra de Dios. El mundo va a pasar. Las modas pasan. Pero Dios no pasa. Por eso dice, Él da mayor gracia. Porque está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces nosotros leemos mal las escrituras. Decimos, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No. El diablo no va a huir de nosotros si primeramente no nos sometemos a Dios. Si nos sometemos a Dios, entonces podemos resistir al diablo. De nada sirve que pataleemos, que resistamos al diablo, que reprendamos al diablo, que oremos y le reprendamos si no estamos sometidos a Dios. No sirve de nada. Ahora, cuando estamos sometidos a Dios, y estar sometidos a Dios significa que estamos en contra o somos enemigos del mundo. El que está sometido a Dios no puede estar nunca de acuerdo con el mundo. Y déjame decirte esto. Si estamos de acuerdo con el mundo, estamos en desacuerdo con Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro deseo de ser reconocido, de que nos conozcan, de que nos aplaudan, de que vean que somos personas importantes o que nosotros querramos ser importantes, nos lleva a ser amigos del mundo y volvernos enemigos de Dios. Preferimos tener al mundo como amigo nuestro y no tener en contra el mundo. Ahora déjame decirte que el verdadero Hijo de Dios
se pone el mundo en contra de él. Si tú no tienes lucha contra el mundo, entonces tú no tienes nada de Dios y estás lejos de Dios. Porque el que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y ser enemigo del mundo no es fácil. Hay que pagar un precio. Hay que renunciar a muchas cosas. Pero hay gente que nunca va a estar dispuesta a renunciar, porque vive más de la vanidad del mundo que de la gracia y del poder de Dios. Por eso, la Biblia dice bien claro que debemos someternos a Dios. Cuando estamos sometidos a Dios, sí o sí nos volvemos enemigos del mundo. Y el mundo se vuelve enemigo nuestro. Porque no hay persona en el mundo que va a avalar, que va a aplaudir, que va a celebrar, que va a festejar que tú te vuelvas amigo de Dios y le vuelvas la espalda al mundo. ¿Sabes la única manera en que el mundo te va a aplaudir, te va a reconocer, te va a felicitar y va a celebrar? Cuando tú te vuelves enemigo de Dios y caminas como camina el mundo. Dicen que todos los peces nadan conforme a la corriente que los lleva. Yo te digo en esta tarde, y ya quiero terminar, puedo hablar, seguir hablando un montón de cosas. Tal vez en otra oportunidad siga hablando de este tema. Pero ¿sabes qué? Te digo un ejemplo. Nosotros los cristianos deberíamos ser como el salmón. ¿Por qué como el salmón? ¿Qué tiene de raro el salmón? Es un pez. Sí, pero es el único pez que nada contra la corriente. Es el único pez que nada contra la corriente para ir a depositar sus huevos y para poder tener cría. Si no lo crees, búscalo, lee sobre la vida del salmón y te vas a dar cuenta. No sé cómo hace, pero es el único pez que nada contra la corriente para ir a dejar sus huevos y para dar vida a una nueva generación. Así deberíamos ser nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. Ahora, ¿quién se atreve a nadar contra la corriente de este mundo? ¿Quién se atreve a ir en contra de lo que va y camina este mundo? El salmón dice que recorre distancia y hasta es capaz de subir pendientes en contra de la corriente para ir a desovar y depositar sus huevos. Interesante, ¿no? Ahora, te dejo con esta pregunta. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo como creyentes, como hijos de Dios? ¿Estamos caminando a la par del mundo, conforme a la corriente de este mundo? Me vienen algunos versículos a la mente en este momento. Lo dijo Pablo, que hay un espíritu que opera
sobre los hijos de desobediencia, los cuales nosotros andábamos en otros tiempos, conforme a la corriente de este mundo. Interesante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo? A lo que este mundo dictamina, a lo que este mundo nos dice, a lo que este mundo nos enseña, a lo que este mundo nos impone. ¿O estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Medítalo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo conforme a lo que el mundo te enseñó? ¿Vas conforme a la corriente de este mundo? Óyeme, oye esto. Ya con esto termino. Si estamos yendo conforme a la corriente de este mundo, significa conforme a lo que el apóstol Pablo escribe o escribió. Si estamos yendo conforme a la corriente de este mundo, entonces hay alguien que domina nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. No es Dios, es un espíritu que opera sobre nosotros, los que andamos conforme a la corriente de este mundo. ¿Qué problema? Quiero orar en esta tarde. Quiero que medites, quiero dejarte pensando. Y yo te aseguro que esta noche vas a pensar lo que te estoy diciendo. El Espíritu Santo te va a traer memoria. ¿Estamos de acuerdo a Dios o conforme a la corriente de este mundo estamos viviendo? Conforme a sus modas, a lo que nos dictamina, a lo que nos impone. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a orar. Quiero orar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar también por una persona que me pidieron oración hoy y que está internado allí en el hospital, en el Sanatorio Río, perdón. Quiero orar por esta persona. Y yo creo que Dios va a obrar un milagro. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Él. Y yo creo en lo que Dios dice. Así que quiero orar en esta tarde. Orar por todos los necesitados, por todos los que están enfermos y por todos aquellos que quieren tomar una decisión conforme a la palabra de Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. En esta tarde, Señor, doy gracias porque tú me has permitido hablar esta palabra. Y en el nombre de Jesús, yo te ruego ahora que la gracia, que el poder, la manifestación de tu Espíritu Santo se esté moviendo, esté tocando, esté rompiendo cadenas, esté rompiendo ataduras, ligaduras, se estén pudriendo bajo la unción del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, tocando los corazones, sanando toda dolencia, así como tú sanabas a todos los que estaban en dolencia, con enfermedades, porque Dios estaba contigo. Amado Jesucristo, por tus llagas fuimos nosotros curados. Por eso desato y declaro sanidad y libertad en tu nombre, Señor Jesús. Oro por todos los que están del otro lado y los que van a recibir, Señor, esta palabra. Oro por Argentina, oro por Entre Ríos, oro por Paraná y por la iglesia, para que se levante, Señor, para que se levante la iglesia con poder y autoridad, para que se rompa esta cadena, todo este poder de las tinieblas que quiere cerrar, Señor, las iglesias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre bueno, Padre santo, manifiesta el poder de tu Espíritu. Entrego en tus manos a todos los gobernantes, a todos los hombres que están en eminencia, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo les hable en el nombre de Jesús.
aquellos que quieren sacar leyes que van contra tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, manifiesta tu gracia, tu gloria y tu poder. Liberta, Señor, Argentina, liberta Entre Ríos, liberta Paraná, liberta a todos los cautivos, y que tu nombre sea glorificado. Reprendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, y desato el espíritu de vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Padre bueno, Padre santo, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y alabanza a ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, y en esta tarde que la gracia del Señor repose sobre ti y tu familia. Te saludo con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo, y te invito para el próximo domingo a partir de las 20 horas, en este mismo lugar. Iglesia Ríos de Agua Viva te bendice, en el nombre de Jesús. Amén y amén.